Queridos amigos, sean todos bienvenidos a esta nueva noche y capítulo especial junto a Cristian Contreras Radovich, Dr. File en Mentiras Verdaderas. Doc, ¿con qué vamos a sorprender a nuestros amigos en casa esta noche? Noche imperdible, amigos, porque vamos a conocer el lado más desconocido del hombre más poderoso del mundo, según la revista Forbes, que es Vladimir Putin. Nosotros vamos a hoy día hacer el ejercicio de visualizar a Vladimir Putin a través de tres grandes caras. Las tres dimensiones del personaje. La dimensión y la cara del espía, que es la primera que vamos a ver. La dimensión del dictador justo o demócrata autoritario. Qué buenos conceptos, Doc. Ambos muy controvertidos, además. Controvertido. Y la tercera cara del estadista más poderoso del mundo. Un hombre cuyas decisiones pueden marcar el destino de la tercera guerra mundial en cuotas que estamos viviendo ahora, para bien o para mal, como tú dijiste. Por lo tanto, esas tres caras de alguna forma van a sintetizar esta figura de Vladimir Putin. Ahora, antes de arrancar con la primera dimensión, la primera cara de Putin, como espía de la KGB, como un abogado muy reputado en su minuto también, es bueno tener el contexto de la vida familiar del personaje. ¿De dónde proviene Vladimir Putin? ¿De qué tipo de Rusia o ex Unión Soviética, depende cómo lo queramos visualizar, en torno a una infancia precaria, una infancia llena de dificultades, pero que logra abrirse camino? Tema desde el principio difícil, Ignacio. ¿Por qué? Porque Vladimir Putin ha declarado él personalmente que la familia es un espacio privado que nadie debe intervenir. Por lo tanto, ¿qué vamos a hablar de la familia, Ignacio? Algunas cositas, ¿ya? Algunas pequeñas cositas. Lo primero, como tú decías, es de una familia de origen muy humilde, propia de, de las grandes masas de aquella Unión Soviética, del siglo pasado. Ahí nace de alguna forma el 7 de octubre de 1952 Vladimir Putin en Leningrado, actual San Petersburgo. Su padre se llamaba Vladimir Putin también y fue un oficial de la Marina de todo lo que fue la ex Unión Soviética. Eso es lo que se sabe, ya, a grandes rasgos. Su madre, que se llamaba María Ivanova Putina, fallecida en 1998, era una trabajadora de una fábrica. Su abuelo es una figura bastante especial dentro de esta, de lo poco que se conoce de la familia. Se llamaba Spiridon Putin, nacido en 1872. Pero lo particular de su abuelo fue que fue cocinero de Vladimir Lenin y también de Joseph Stalin. No. Y es muy posible que, debido a este conocimiento, él le haya puesto a su hijo Vladimir y el papá de Vladimir Putin le haya puesto también nuevamente Vladimir, inspirados en este primer contacto que tuvo el abuelo de Vladimir Putin con estas figuras claves de todo lo que fue la ex Unión Soviética, de la revolución bolchevique, que fueron Vladimir Lenin y Joseph Stalin, del cual era el cocinero. Por lo tanto, no deja de ser interesante esa vinculación. El nombre de Vladimir vendría precisamente en recuerdo, de Vladimir Lenin. Ahora, Doc, lo interesante de esta historia, y muy por el contrario de lo que revisábamos la semana pasada con la biografía de Donald Trump, Putin se cría en el seno de una familia muy humilde, donde no hay ningún tipo de conexión con el poder o la influencia. Quizás el único contacto con el poder es la figura de ese cocinero, nada más. Efectivamente. Y vamos a ir viendo cómo se va abriendo camino y a las dimensiones que llega Vladimir Putin. Pero decir también sobre la familia que Vladimir Putin estuvo casado durante 30 años con Ludmila, de la cual se separó en el año 2013. De esa unión tiene dos hijas,
bastante especiales, se llama María una y Caterina la otra, nacidas en 1985 y 1986, pero que por efectos de seguridad nacional han vivido realmente fuera de las pantallas, en el prácticamente anonimato. Se sabe muy poco de las hijas de Vladimir Putin y él siempre ha preferido guardarlas ahí porque, bueno, estamos hablando del hombre más poderoso del mundo y en ese sentido también uno de los hombres más amenazados también, como todos sabemos. Ahora, lo poco que se sabe de sus hijas es que María habla ruso, alemán, un idioma oriental, y que particularmente en el año 2014 tuvo que regresar de su estadía en Holanda debido al controvertido, ataque al vuelo MH17, donde murieron 298 personas y que habría sido derribado por los prorrusos. Eso lo habría obligado a regresar a Rusia, Ignacio. Queridos amigos, seguimos al aire completamente en vivo y en directo, noche de viernes en Mentiras Verdaderas. Sobre su otra hija, Caterina, mira, lo poco que se sabe es que trabaja en una empresa multimedia en Rusia y que también tiene algún puesto en la Universidad Estatal de Moscú. Eso es apenas lo que se sabe de la familia, pero bueno, alguna referencia hemos puesto en la mesa, siempre con la prudencia de no meternos muy en lo profundo, al menos en este ámbito de la familia, porque poco se conoce. Es interesante este ciclo que estamos haciendo, Doc, porque nuevamente podemos hacer un paralelo con Donald Trump. La semana pasada nos dábamos un festín con la cantidad de imágenes de programas de televisión, show de farándula, show deportivo, concursos, certámenes de Miss Universo, el propio reality que al final era la vida como empresario de Donald Trump, donde conocíamos hasta dónde dormía, su cama, su habitación, su closet, sus esposas, sus hijos, todo. No hay secretos en el presidente de los Estados Unidos, por lo menos en lo mediático, ¿no? Lo de Putin es distinto. Hay ciertos enigmas, hay puertas cerradas, hay una confidencialidad en torno a su vida privada y su familia que por supuesto nos llena de preguntas, más que respuestas. Efectivamente. Y en este sentido refleja en gran parte lo que es, el pueblo ruso. Vladimir Putin refleja esa idiosincrasia que es bastante distinta a la idiosincrasia estadounidense en muchos aspectos. ¿Cómo lo vamos a ir viendo? Por lo tanto, dicho esta pequeña introducción sobre la familia, podemos comenzar al menos con la vida de Vladimir Putin en cuanto a su infancia, pero considerando también la otra advertencia, porque en realidad Putin vive rodeado de periodistas y uno tiene que saber que solo se sabe lo que él quiere que se sepa de él. Entonces, uno también entra en el mundo de la propaganda, de la información muchas veces, controlada para que Putin tenga una determinada figura, como muchos otros. Pero eso hay que decirlo, ¿ya? Son advertencias iniciales para hablar del hombre más poderoso del mundo. Un hombre que es muy distinto, sobre todo a Donald Trump, como vamos a ir viendo. Por eso, dicho esto, uno tiene que decir que quizá la infancia de Vladimir Putin lo marcó para el resto de su vida, especialmente en el carácter que tiene Vladimir Putin, una persona más fría, una persona de carácter más calculador, bastante solitario y ocasionalmente violento y evidentemente agresivo para ser un hombre de Estado. ¿Por qué tiene este carácter? Un carácter templado también, un carácter seguro, un carácter que lo vamos a ir desmenuzando, pero muchos le atribuyen a su primera infancia, porque él fue hijo, tuvo dos otros hermanos, pero fue siempre criado como el hijo mayor. ¿Por qué? Porque su primer hermano, el hermano mayor, falleció en todo lo que es el ataque de los nazis a el primer hermano falleció al poco tiempo de nacer.
Y el segundo hermano murió también como consecuencia de la difteria y sobre todo de la presión que hicieron los nazis en todo lo que fue Leningrado en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, los dos primeros hermanos fallecieron. O sea, Vladimir, en su contexto familiar, es un sobreviviente. Así es. Entonces, ese sobrevivir, claro, vivió en una época de posguerra, donde el recuerdo que tenían, evidentemente, de esa Segunda Guerra Mundial fue muy doloroso. Vivió desde temprana edad, también trabajó en todo lo que fue la estación en una fábrica de vagones de metro en Leningrado, pero de alguna forma ese fin de la Segunda Guerra Mundial, ese ataque a Leningrado, el sitio de Leningrado, que para los rusos es la gran guerra por la patria, es una guerra patriótica, porque aguantaron todo lo que fue la invasión nazi. Claro. Entonces, eso lo marca y de alguna forma marca su carácter para el resto de los tiempos. Pensemos lo que fue toda la Segunda Guerra Mundial, el periodo después de la guerra sobre todo, que es cuando nace Vladimir Putin en una familia humilde, pero que ya estaba marcada por esta guerra, ¿ya? Eso hay que decirlo. Muchas veces uno tiene que decir que los primeros años de la vida de cualquier persona van a trazar muchas veces el carácter, la personalidad y a veces hasta el destino de las personas, ¿ya? Ahora, a los 11 años, mientras trabajaba en esta fábrica de vagones del metro en Leningrado, comenzó a practicar dos artes marciales muy importantes. Uno era el sambo, que es propiamente tal un arte marcial mixta de muchas otras artes marciales de esa región del mundo, que es prácticamente un deporte nacional en todo lo que es la Rusia. Entonces comenzó a practicar eso, pero al poco tiempo se dedicó a practicar el judo. Y ahí destacó. Vladimir Putin y fue en un primer momento de su vida un gran deportista. No solamente en esto, le gustaba otras disciplinas, pero destacó sobre todo en el judo, donde llegó a ser, con 18 años, campeón de Leningrado de judo. A miércoles. De ahí se entiende, Doc, esa buena percha que tiene Putin, ¿no? Tipo fornido. Por supuesto que sí. Y también, eso fue en 1976, cuando tenía 18 años. Fue campeón de judo y llegó, ojo, a tener cinturón negro. Él es cinturón negro de judo. Cosa seria. Pero también esta arte marcial lo va a marcar en su carácter, porque él dijo en un momento dado sobre el judo: no solo es un deporte, sino también una filosofía. Es el respeto hacia la gente de edad mayor, hacia el adversario. En judo no hay flojos. Y es el respeto también, como toda arte marcial, hacia los débiles. Las personas que logran el primer dan, es decir, el cinturón negro, no andan pegándole a las personas que son más débiles. Entonces, eso va a ir trazando todo lo que es la parte más deportiva, porque hoy día Vladimir Putin es un amante de todo lo que es el box, de todo lo que son las artes marciales mixtas. Particularmente uno tiene que recordar, uno que le encantan también esos deportes de nobleza, porque lo que se aprende sobre todo en el judo, en las artes marciales mixtas y también en el box, es la nobleza. Los hombres verdaderos realmente no se ven con una pistola, Ignacio. El hombre verdadero se ve adentro de un ring, mano a mano, como Dios nos echó al mundo, ¿ya? Por eso, Vladimir Putin está en toda esa esfera de esa nobleza. Por eso uno tiene que recordar a uno de sus amigos, que se llama Fedor Emelianenko, el emperador de las artes marciales mixtas, que ya está un poquito, ahora va a regresar, pero el ámbito de todo lo que es este judo marca también desde la infancia. Y ojo, llegó a ser campeón de Leningrado. No es menor este dato, Doc, considerando además que, independiente de la investigación,
Usted ha practicado muchos años artes marciales. Por ende, uno puede yo que nunca he practicado artes marciales, entiendo que allí hay una forma de ver la vida distinta. O por lo menos hay ciertos códigos comunes entre quienes desarrollan una carrera o una historia de vida en torno a un arte marcial. Y así uno puede entender cómo funciona su cabeza, cuáles son los motores de un Vladimir Putin, también desde ahí. Por supuesto, y uno puede sacar una deducción, que llegando a ser campeón de judo, no es ningún cobarde. Es una persona que si lo agreden físicamente, es capaz de responder haciéndote un torniquete o te puede eliminar rápidamente. Por lo tanto, pero quizá lo más importante es una filosofía, las artes marciales mixtas son filosofías de respeto. Quizá los hombres más nobles son las personas, los boxeadores, que reflejan verdaderamente, desde mi punto de vista, al verdadero hombre, a ese hombre que se enfrenta mano a mano. Es muy fácil venir con una pistola y llegar y tirar un tiro, o apretar un botón y mandar un cohete. Otra cosa es adentro de un ring. Lo interesante, Doc, que como toda figura poderosa es controvertida. Tenemos una cara, una dimensión, la del hombre noble que practica toda su vida artes marciales, y por otro lado, las acusaciones de sus detractores en torno a violaciones a los derechos humanos, sobre todo en sus dos primeros periodos. Ahí no hay mucho de nobleza, según los enemigos de Putin. Efectivamente. Ya veremos ese caso. Vamos a ver, porque uno tiene que hablar en el contexto de un hombre de Estado y del hombre más poderoso del mundo. El hombre de la segunda potencia nuclear del mundo. Entonces, bueno, uno va poniendo estas cosas en la mesa. Las artes marciales, los principios de lo que son las artes marciales mixtas, es sobre todo no aprovecharse de los débiles. Uno lo dice ahí, lo pone, y los amigos, como siempre, sacarán sus conclusiones en base a los datos que vamos a ir viendo. Doc pregunta, entendiendo que Putin venía y se crió en el seno de una familia pobre, humilde, ¿cómo es posible que llegó a estudiar leyes? Se convierte en abogado, y no en cualquier abogado, en un abogado muy reputado. Efectivamente, tan pronto termina su enseñanza escolar en la escuela 193, entró a estudiar precisamente Derecho en la Universidad Estatal de Leningrado. Ese sus primeros estudios fue clave, porque ahí conoció a una persona que lo va a marcar en todos sus idearios políticos, que se llama Anatoly Sobchak, que era un político ruso, coautor de la Constitución de la Federación Rusa, que fue aprobada, por cierto, por referéndum en 1993. Y ahí conoció a este Anatoly Sobchak, que se va a transformar en el mentor con el tiempo de todo lo que es Vladimir Putin como gran político, en este sentido, como dictador justo o como demócrata autoritario. Esto es clave. Incluso este Anatoly también va a ser el mentor de Dmitry Medvedev, que va a ser después presidente y de alguna forma quizá uno de los principales aliados políticos de Vladimir Putin. Este Anatoly Sobchak, figura clave, pero clave, no solamente contribuyó en todo lo que es la filosofía de la perestroika de Mikhail Gorbachev, sino que también planteó, ya cuando Putin estaba en la universidad, un concepto, que es el concepto que nosotros vamos a plantear y dejar en la mesa, el concepto de democracia autoritaria, que va a ser de alguna forma lo que está haciendo hoy día Vladimir Putin. Lo aprendió de Anatoly Sobchak. La democracia autoritaria, en palabras bastante simples, te dice: todo lo que se pueda hacer democráticamente, hazlo. Y lo que no se pueda hacer democráticamente, hazlo con soberanía y con autoridad. Así de simple. Entonces, de alguna forma, esa forma de pensamiento y esa visión de Anatoly Sobchak va a trazar y se va a enraizar en el pensamiento de abogado
de Vladimir Putin, la democracia autoritaria, que de alguna forma se puede interpretar también como una dictadura justa, llegado el momento de que vamos a ver, porque ha pasado harto tiempo, claro, desde aquellos primeros años. Así que lo que uno tiene que señalar, que ese primer periodo fue fundamental en la educación y en la formación. Ahora, después de los primeros años, claro, él se egresa como abogado y tenía la obligación de obedecer y asumir la plaza laboral que el Estado le iba a dar a Vladimir Putin. Y es aquí cuando aparece, de alguna forma, la primera gran figura o imagen que vamos a ver de Vladimir Putin, que es la imagen del espía. Doc, hacemos un breve alto y a la vuelta entramos en esa quizás la dimensión más sabrosa en torno a la opinión pública y el enigma en torno a Vladimir Putin, el espía de la KGB. Hacemos un breve alto y seguimos con este capítulo especial dedicado a Vladimir Putin en Mentiras Verdaderas junto a Dr. File. Ya volvemos. Cuando sale de la universidad en 1975, el Estado lo asigna como agente de la KGB, que es el servicio de inteligencia de aquel entonces. O sea, él termina su estudio, venga a la KGB al tiro. Efectivamente. Vieron en él, me imagino, ciertas habilidades que le permitieron ingresar a la KGB. No creo que cualquiera entre ahí. Por supuesto, pero según lo que se cuenta, Vladimir Putin quería entrar a la KGB como, bueno, agente de este servicio de inteligencia súper secreto de Rusia, ¿ya? Entonces, ingresa. Fíjate tú que esta primera cara de espía se va a prolongar desde 1975 hasta 1991, es decir, durante 16 años. Muchísimo. Vladimir Putin fue agente de inteligencia de la KGB. Ahora, Doc, este es un dato clave, ¿no? Porque el que hoy ostenta el cargo de presidente de la Federación Rusa, el gran líder ruso, es en su esencia un espía. En su esencia, efectivamente, un abogado que se dedicó evidentemente a todo lo que es la ultrainteligencia. Y eso para sus enemigos políticos, para las superpotencias que están en pugna con Rusia, es un dato no menor. Sus primeras misiones fueron de contraespionaje. Ustedes saben, amigos, que el contraespionaje es, de alguna forma, espiar a la misma KGB, por decirlo así. Pero, en realidad, se sabe muy poco de todo lo que es esta cara de espía de Vladimir Putin. Sin embargo, y afortunadamente, llegó a mis manos un libro que se llama La Cadena de Oro, hace mucho tiempo, publicado en 1979 por un espía británico del M16 que se llamaba y se llama, por cierto, Richard Tomlinson. Y Richard Tomlinson describe una serie de aspectos de su relación con Vladimir Putin como espía, entre otras tantas cosas. Por lo tanto, la fuente para hablar de lo que vamos a ir conociendo ahora, algunos aspectos, es ese libro, La Cadena de Oro de 1979. ¿Por qué? Porque, claro, comienza como un contraespionaje, pero después pasó al Departamento de Inteligencia Exterior de San Petersburgo. ¿Qué significa eso en la práctica? Son sus primeras misiones, ¿ya? Pero donde aparece, digamos su primera gran operación y misión importante fue después, porque fue destinado, si todo esto es así, a Dresden, en todo lo que es la Alemania Oriental. Ahora, antes de ir a Dresden, cuenta Tomlinson, este espía, que en su momento dado conoció a Vladimir Putin en un lugar que se llama Einkeren, en Jerusalén. Einkeren es un monasterio de las monjas ortodoxas rusas, que en aquel 1980 se utilizaba como, departamento súper secreto de la KGB en Jerusalén. Ahí es donde habría conocido Tomlinson a Vladimir Putin. Y se cuenta que estaban ahí los espías rusos, un poquito más allá estaban los espías británicos, y por las tardes se cuenta que se juntaban todos estos espías que estaban de alguna forma en sus primeros
en sus primeros pasos. Nadie sabía para quién trabajaba de alguna forma, pero sí tomaban vodka, conversaban y, por cierto, fumaban en las tardes en aquella Jerusalén de 1980, donde, hay que decirlo, Tomlinson vincula directamente a Vladimir Putin con la francmasonería. Por lo tanto, es un antecedente no menor. Si Vladimir Putin es o fue, bueno, miembro de esta super sociedad secreta vinculada a todo lo que es la conspiración mundial. Pero eso es lo que dice Tomlinson en su libro, ¿ya? Fue en esos momentos donde al menos dice eso. Dato no menos importante en la vida de Vladimir Putin, si está vinculado a la francmasonería, Ignacio, ¿ya? Ahora, después de ese 1980 y de estos conocimientos iniciales con Tomlinson, se deduce también y se explica a través del libro que se generan vinculaciones entre agentes de la KGB y también agentes británicos de inteligencia, muy importante en el futuro, ¿ya? Porque, bueno, así son las redes de la inteligencia súper secreta. Sin embargo, la primera gran misión va a ser en 1985, cuando Vladimir Putin es destinado a la ciudad de Dresden, en Alemania Oriental, y sus labores de inteligencia se dedicaron sobre todo a todo lo que es una rutina política. Él recopilaba y analizaba información de la OTAN, que era el primer enemigo hasta el día de hoy de todo lo que es la ex Unión Soviética y también Rusia, pero también se dedicó durante muchísimo tiempo. Era en esta época donde Putin hace una labor tremendamente peligrosa, ¿no? Y era la de infiltrar agentes a Alemania. Efectivamente. Tremendamente arriesgado. Efectivamente. Comienza a infiltrar y en eso tiene mucho éxito Vladimir Putin, porque infiltra a través de él en la Alemania, en la Bundesrepublik Deutschland, en la Alemania occidental, digamos, en una serie de espías rusos en ámbitos no solamente comerciales, empresariales, sino que también, por cierto, en el ámbito político, ¿ya? Y en ese Dresden de 1985, donde trabaja también con todo lo que se llama Stasi, que es todo el departamento de inteligencia, el ministerio de inteligencia de todo lo que era la Alemania Oriental. Por lo tanto, va a ir generando poco a poco, con su prestancia y sus conocimientos de abogado, con toda esta superinteligencia, una red de contactos que es muy importante en la vida de Vladimir Putin. Actuó como agente, por cierto, en 1979. Se cuenta en este libro que yo he señalado que Putin estaba en el programa de control mental del M16 de la francmasonería del Real Arco, y hasta 1994, si esto es efectivo, siendo uno de los agentes de esta operación de control mental que operaba desde la KGB, es decir, espías y agentes británicos trabajando también en algunas operaciones con agentes de la KGB, ¿ya? Así es el mundo de estas policías súper secretas. De los bravos. Un Daniel Craig, un 007, Doc, queda como una alpargata vieja al lado de un Putin que mientras vamos narrando esta historia, lo hemos visto entrenar, lo hemos visto en un submarino, lo vemos ahora en una Alas Delta. El tipo tiene 1000 facetas, ahí lo vemos cazando. Es impresionante la cantidad de facetas del espía. Por supuesto que sí. Y en realidad uno no lo va a conocer muy bien, salvo lea estos libros donde se van revelando estos secretos de esta figura muy importante. Ahora, tenemos un registro particularmente de 1988, donde Vladimir Putin actúa como agente de la KGB, aquí lo estamos viendo, en la visita del entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, a Moscú. Esta foto fue sacada por Peter Sousa y, por cierto,
está vestido como un turista, pero en realidad era un agente de la KGB y al lado está Ronald Reagan. En más de algún pasaje de sus comentarios, siempre cita a Ronald Reagan Vladimir Putin porque, bueno, habrá sido una de sus misiones que le tocó realizar. Qué buena foto, claro, tiene ahí, luce una cámara fotográfica y algo cuelga ahí también al lado de aquello, una pinta total de turista. Efectivamente. Por eso, estos son los aspectos de Vladimir Putin que lo marcan como este espía, es decir, una persona que va a manejar, primero, un nivel de información privilegiado. Después, se le vincularía, como hemos señalado, según estas fuentes, a sociedades secretas. Y obviamente uno tiene que decir, no tiene que ser ingenuo. Todas estas sociedades secretas, todos estos servicios de inteligencia como el M16 británico, como la CIA, como la KGB, como los servicios de inteligencia, como la DINA, como la AAA y como todos los servicios de inteligencia, como la misma Inquisición, que fue de alguna forma, la madre de todos los servicios de inteligencia, se practican sistemáticamente violaciones a los derechos humanos en estos organismos secretos. Es decir, la tortura es parte de ese organismo, de alguna forma. Aunque él esté en departamentos distintos, en estas organizaciones se hacen esas cosas. La política es la misma. Es la misma. Doc, en algún minuto presentó a Vladimir Putin como un dictador justo o un demócrata autoritario. Definición tremendamente controvertida para ya ir perfilando el filo más político del personaje. Efectivamente, porque cuando en 1989 cae el muro de Berlín, la Unión Soviética comienza a desintegrarse. Y particularmente esos 1990, 1991, Vladimir Putin va a comenzar a trabajar ahora como asesor directo de Anatoly Sobchak, ¿ya? Que era el alcalde de San Petersburgo, ex Leningrado. Y va a comenzar a desarrollar una carrera política meteórica de alguna forma a partir de ese momento. Pero uno tiene que decir que esos primeros años fueron tremendamente difíciles para toda la Unión Soviética que se estaba desintegrando. Fueron momentos de hambruna en Leningrado, que fue donde fue afectada la familia de Lenin. Es decir, pensemos lo que es que se desarme el país entero. También todo lo que fue Polonia, que estaba al lado, fue un centro de... Mira, todas las policías secretas se cayeron en Polonia para de alguna forma desmantelar a ese país de la esfera soviética. ¿Y por qué digo esto? Porque esta hambruna, que también afectó a la familia de Putin, le hizo a Putin de alguna forma, según estos antecedentes, tomar un contacto con un agente del M16 británico que se llamaba John Scarlett, un francmasón del Real Arco que, según estos antecedentes, Putin le habría pedido una visa para ir a Inglaterra. Si todo esto es así, Putin le habría pedido de alguna forma ir a Inglaterra y John Scarlett, este agente del M16 británico, se lo habría autorizado con, bueno, toda la autorización oficial, pero si esto es así, toda la inteligencia británica habría determinado que tan pronto Putin pisara Inglaterra, lo tomara prisionero, lo torturara y lo asesinara. Pero poco antes de tomar esta decisión, Putin se habría enterado y habría frenado su ida a Inglaterra, donde sus días habrían estado contados. Después de esto, comienza de alguna forma a trabajar con Sobchak y comienza poco a poco a tener una carrera meteórica impresionante como vicedirector de gestión de bienes de Boris Yeltsin y así sucesivamente hasta que toma el poder en un momento dado, el 9 de agosto de 1998, asume como jefe del gobierno de Boris Yeltsin. Y es en ese momento... Conectado absolutamente con el poder principal. Por supuesto. Carrera meteórica, es decir, en cosa de unos 3 años,
pasa de ser un asesor de alcalde de Leningrado a ser prácticamente el segundo a bordo en todo lo que fue el gobierno de Boris Yeltsin. Y es ahí cuando aparece y se detona en aquel 1900, bueno, un poco antes, todo lo que fue la Segunda Guerra con Chechenia. Un conflicto armado muy importante porque va a marcar un episodio trascendental en la vida política de Putin. Recordemos que los chechenos habían logrado una precaria independencia en 1996. Se tomaron el poder. En 1997, Aslan Maskhadov fue elegido presidente de Chechenia y al otro año, en 1999, se tomaron la región de Daguestán, donde se enfrentaron al ejército ruso. En ese momento, cuando los chechenos invaden Daguestán, ocurre el bullado caso de los atentados terroristas y explosivos que afectan una serie de edificios en todo lo que es Rusia, en diferentes ciudades rusas. El 4 de septiembre de ese 1999, en Buynaz, Daguestán, una bomba explosiva mata a muchísimas personas. El 9 y 11 de septiembre de ese año 1999 en Moscú, en unos edificios también, acto terrorista, mata a otras tantas personas. Y un tercer bombazo el 16 de septiembre en Volgodonsk. En total esos 4 atentados terroristas mataron a 293 personas. ¡Qué locura! Y dejaron heridos a 651. Pero todos los dardos apuntaron hacia el gobierno de Vladimir Putin. ¿Por qué? Porque, bueno, no solamente sale en este libro que señalaba, sino que días después, el 23 de septiembre de ese mismo año, fue desactivada una bomba en todo lo que es la ciudad de Riazón. Y el entonces director del Servicio Federal de Seguridad, que se llamaba Nikolai Patrushev, anunció que en Riazón había sido un ejercicio de entrenamiento, pero el dispositivo era el mismo que había afectado a los otros atentados terroristas. Entonces los dardos de estos atentados de alguna forma apuntaron directamente a Vladimir Putin. Pero así y todo, justificó el ataque a los chechenos y la guerra, la Segunda Guerra Chechena, que se va a prolongar de 1999 al año 2009. Por lo tanto, eso es lo que le pasa en ese momento. Es ahí donde uno puede decir que comenzamos a hablar de un demócrata autoritario o de un dictador justo, porque de alguna forma va llegando al poder democráticamente. Después de estos atentados lo eligen presidente inmediatamente en su primer periodo del 2000 y va a transformar a esta guerra chechena prácticamente en una guerra nacionalista, y al mismo tiempo va a hablar evidentemente de que estos actos terroristas fueron tremendamente horrorosos, evidentemente. Entonces hubo marchas en contra del terrorismo, donde Vladimir Putin aparecía como el presidente y como la persona en este sentido que estaba en contra supuestamente. Es posible que hayan sido atentados de falsa bandera. Por eso uno se dice, llega democráticamente al poder, es respaldado por la ciudadanía, pero es posible que haya hecho estos atentados. Dictador justo o demócrata autoritario. Porque es ahí, cuando asume su primer mandato del año 2000, en el año 2000, donde comienza a realizar una serie de reformas, por cierto, importantísimas a nivel legal. Vladimir Putin, por cierto, mira, cambió el himno nacional, comenzó a cambiar los códigos de administración, una serie de reformas estructurales. Reformas estructurales en su gobierno. Toda esta situación también, uno tiene que decirle que mientras comenzaba a dar estos primeros pasos como demócrata autoritario, cambiando las leyes, cambió, como te decía, el himno nacional.
entre otras cosas, se hicieron 2 comisiones para investigar los atentados terroristas. Y la comisión que fue organizada por el Servicio de Inteligencia determinó que habían sido, bueno, estos pro-chechenos los que habían cometido estos actos terroristas. Pero también se conformó una comisión de la Duma o del Parlamento ruso. Y ante las preguntas de los parlamentarios rusos, el gobierno no respondió. Y al poco tiempo, 2 integrantes de esta comisión del Parlamento ruso aparecieron asesinados milagrosamente. Entonces, son los datos que uno tiene que señalar y dejarlos en la mesa. Así se actúa en gran medida en ese país y en muchos otros países. Ahora, la guerra de Chechenia evidentemente se va a demorar muchísimo tiempo, son 10 años, van a haber 50.000 muertos en total y más de 10.000 soldados heridos. Pero como te decía, Vladimir Putin, esto le sirvió de todas maneras para ir tomando medidas como presidente de carácter bastante relevantes, ¿ya? Consolida el poder central, es decir, los 89 sujetos federales, que son como las regiones, las sintetiza en 7 grandes regiones de jurisdicción, unifica las leyes de todo el país, abolió una serie de leyes federales en su primer mandato e inmediatamente comienza de alguna forma a restringir la influencia y también todo lo que es el poder de una serie de oligarcas rusos. Y eso es clave, porque la oligarquía es la degeneración de todo lo que es la aristocracia. Y durante toda la Unión Soviética se generó muchísimas oligarquías, es decir, personas con muchísimo poder que van a ir, bueno, prácticamente mandando en una sociedad ausente, una sociedad civil bastante ausente en todo lo que es la Unión Soviética y hoy día parece que también bastante ausente. Pero uno no tiene que olvidar el episodio de este primer, digamos, conflicto con el que se llamaba el padrino del Kremlin, que se llamaba Boris Berezovsky, llamado el padrino del Kremlin, es decir, una persona que tenía mucho poder. No solamente tenía un canal de televisión rusa, el ORT, tenía el TV6, tenía 3 periódicos, una petrolera, una empresa y una industria de aviones también. Y Putin, mira, fue apoyado en su candidatura por Berezovsky, pero después, tan pronto es elegido, este padrino del Kremlin pasó a la oposición de Putin porque él pensaba que, bueno, en una sociedad donde había ausencia de sociedad civil, los oligarcas podían intervenir en la vida política. Y Putin le dijo que en realidad no, que se dedicaran a los negocios. A tal grado que, bueno, fue, de alguna forma, se autoexilió en Londres, pero fue acusado de alguna forma, de una serie de crímenes económicos, este personaje que, por cierto, vinculado a muchas acusaciones de verdadera mafia, sea lo que haya ocurrido. En Londres, en un momento dado, después de mucho tiempo, Boris Berezovsky apareció muerto, supuestamente suicidado, el 23 de marzo del año 2013. Entonces, la prensa occidental comienza a darse cuenta que de alguna forma es el ataque de Putin a estos super oligarcas. No es el único, porque después uno tiene que mencionar al menos, porque son los oligarcas allá poderosísimos en su tiempo. Pensamos que estamos hablando de lo que está dejando la Unión Soviética. El conflicto hay que mencionarlo con Vladimir Gusinsky, que era, de alguna forma, para Putin, era el dueño de todo lo que era una red de comunicación medial vinculado a toda lo que son las vertientes judeo-masónicas de allá. Cosa que no le gustó a Putin en su momento dado, ¿ya? Es tomado prisionero,
Guzinski es dejado libre después, pero no le gustó todo esto a toda la comunidad judía de Rusia y calificaron, por cierto, a Putin de autoritario. Pero Putin dijo una cosa sobre esta situación medial importantísima. Y dijo lo siguiente, Putin, que la democracia, está hablando de democracia, claro, es elegido democráticamente, pero está actuando no como la democracia, el ideal de democracia, sino que está actuando realmente bajo la democracia autoritaria o esta democracia dirigida de un dictador. Claro. En realidad, ejerce como un tirano. Como un dictador justo, por decirlo así. Esos son conceptos que uno los pone en la mesa, ¿ya? Pero dice Putin, en este conflicto con Vladimir Guzinski, que la democracia no sobrevivirá sin medios de comunicación auténticamente libres. Los medios como los de Guzinski dependen de intereses económicos y comerciales utilizados frecuentemente como arma para ajustar cuentas políticas, por lo que les convierte en órganos de desinformación contra el Estado y el pueblo. ¿Me suena eso? Por supuesto que sí, pues. Por supuesto que sí. Afortunadamente aquí nosotros tenemos nuestro espacio de libertad, pero en otras partes no hay espacios de libertad y Vladimir Putin clarito sobre este conflicto. Medios de comunicación, intereses económicos amarrados con decisiones e intereses políticos. Ahí está. Entonces eso no le gustó, pero bueno, así es la historia y Guzinski tuvo que salir de ahí. Ahora, simultáneamente a esto y paralelamente a esto van a ir surgiendo los nuevos oligarcas, pero oligarcas vinculados en este sentido a Vladimir Putin, porque bueno, así es la sociedad y así es el poder. En el año 2003 no hay que olvidar también todo el episodio con Mikhail Jodorowsky, que era uno de los principales accionistas de la petrolera Yukas y que, bueno, cayó bajo sospecha de adquirir ilegalmente una empresa de fertilizantes estatales. En 1994 fue enjuiciado y condenado a 10 años de cárcel. Por eso, de alguna forma, sobre todo este episodio, de alguna forma se habla de este Vladimir Putin que va a ir controlando y va a ir sacando del poder a estos oligarcas, pero al mismo tiempo, hoy día uno tiene que nombrar, por ejemplo, a estos nuevos magnates de los negocios que hoy día están en Rusia, amigos de Vladimir Putin, como Gennady Timchenko, Vladimir Yakunin, Yuri Kovalchuk y Sergei Chernyshev, que son los nuevos, ¿ya? Sin embargo, este episodio con Jodorowsky repercutió en el mundo entero. Tenemos una declaración de Vladimir Putin al respecto que de alguna forma revela, por un lado, la parte de, bueno, estos juicios, la visión de Putin respecto a este conflicto con estos oligarcas. Vamos a ver. Hablando del propio Mikhail Jodorowsky, aquí no hay ninguna persecución personal. Usted entiende que yo recuerde muy bien cómo se desarrolló ese proceso. No hay gran cosa, aunque todos buscan imaginar un trasfondo político. ¿Acaso Mikhail Jodorowsky se dedicaba a la política? ¿Fue diputado? ¿Encabezaba algún partido? Nada de eso. Se trata de un delito económico, de un acto económico. El juzgado tomó la decisión. Ahí teníamos a Putin haciendo sus descargas, haciendo sus declaraciones y enfrentando también las inclemencias de la prensa de la época. Por cierto, en consecuencia uno puede ver a Putin realmente como una persona que ha establecido esta gran polémica. ¿Qué tipo de democracia se está haciendo en Rusia en este momento? ¿Es una democracia autoritaria? ¿Es una democracia dirigida? ¿O es un dictador justo? Sea lo que sea, uno tiene que ir pasando, entre otros aspectos, así como vimos el espía,
este dictador justo o demócrata autoritario, a todo lo que es la visión de estadista de Vladimir Putin. Y en este sentido, lo mejor que podemos hacer es ir poniendo sobre la mesa, bueno, ciertos documentos que hablen por sí solos y que nosotros los podemos conversar, porque así como se ha perfilado en este sentido Vladimir Putin, uno puede decir que es hoy por hoy el estadista más influyente del mundo. Sus decisiones, para bien o para mal, pueden decidir el destino de la guerra mundial y de muchas otras guerras que están ocurriendo en diferentes partes del mundo. Por eso, quizá lo mejor en este sentido es recordar todo lo que piensa Putin a partir de los conflictos que se han dado, por ejemplo, en Libia, en el mismo Irak, para ir conversando sobre sus posiciones de gran estadista frente al mundo entero. Y frente a las acciones de los Estados Unidos, me imagino. Efectivamente. Por eso vamos a escuchar la siguiente declaración y la conversamos, pero esto ya en la faceta de gran estadista y del hombre más poderoso del mundo. Vamos a ver. Parece que lejos de aprender de los errores de otros, todo el mundo sigue repitiéndolos. Así pues, la exportación de revoluciones, esta vez llamadas democráticas, continúa. Baste con ver la situación en el Oriente Medio y en el norte de África, como lo han mencionado oradores anteriores. Desde luego, los problemas políticos y sociales en esa región han estado creciendo durante largo tiempo y, naturalmente, las personas de allí querían cambios. Pero, ¿cómo resultó en realidad la situación? En lugar de lograr reformas a una interferencia extranjera agresiva, ha resultado en una destrucción flagrante de las instituciones nacionales y del estilo de vida, en lugar del triunfo de la democracia y el progreso. Lo que tenemos es violencia, pobreza y desastre social. Y a nadie le importan los derechos humanos, incluido el derecho a la vida. No puedo dejar de preguntar a quienes causaron la situación, ¿se dan cuenta ustedes ahora de lo que han hecho? Pero me temo que nadie vaya a responder. Efectivamente, las políticas basadas en el engreimiento y en la convicción del carácter excepcional propio y la impunidad nunca se han abandonado. Ahora es obvio que el vacío de poder creado en algunos países del Oriente Medio y del norte de África han llevado al surgimiento de zonas de anarquía que inmediatamente se han llenado de extremistas y terroristas. Declaración fundamental, Ignacio. ¿Por qué? Porque revela y deja de manifiesto frente al mundo entero todo lo que han sido las operaciones de destrucción de estados por parte de los Estados Unidos. Libia, Irak, Siria y otros tantos. Vladimir Putin de alguna forma le pone un freno, al menos declarando esto. Otro episodio relevante y que de alguna forma marca quizá uno de sus apariciones más influyentes en la esfera de estadista es cuando de alguna forma revela el origen del Estado Islámico, que es impresionante y que evidentemente, como ya lo sabemos, lo vincula también, bueno, a muchas acciones de los Estados Unidos. Vamos a ver esta declaración clave en la historia de este estadista. Otra amenaza que el presidente Obama mencionó fue ISIS, el Estado Islámico. Bueno, ¿quién fue el que los armó? ¿Quién armó a los sirios que estaban luchando contra Assad? Su presidente. ¿Quién creó el clima político e informativo necesario que facilitó esta situación? ¿Quién prefirió el uso de armas? ¿De verdad no entienden quién está luchando en Siria? Son mercenarios los que luchan, la mayoría son mercenarios. ¿Ustedes comprenden que ellos realmente reciben dinero? Son mercenarios que pelean por cualquiera que sea el lado que pague más. Así que los arman y les pagan una cierta cantidad.
Yo incluso conozco cuáles son esas cantidades que les han pagado. Así que ellos luchan, tienen armas, no pueden hacer que regresen. Entonces ellos descubren que en otro lugar les pagan un poco más. Así que se van a luchar ahí. Después ocupan los campos de petróleo. Donde quiera que sea, en Irak, en Siria. Comienzan a extraer el petróleo. Este petróleo es comprado por alguien. ¿Dónde están las sanciones sobre las partes comprando este petróleo? ¿Dónde están? ¿Ustedes creen que los Estados Unidos no saben quién está comprándolo? ¿No son sus aliados los que están comprando petróleo de ISIS? ¿No piensan que los Estados Unidos tienen el poder de influenciar a sus aliados? ¿O el punto es que en realidad no quieren? Entonces, ¿por qué bombardear a ISIS? En áreas donde comenzaron a extraer el petróleo y pagan más a los mercenarios. En esas áreas los rebeldes de las fuerzas opositoras sirias civilizadas inmediatamente se unen a ISIS, porque ellos les pagan más. Yo considero que esta política absolutamente poco profesional no está basada en hechos del mundo real. Debemos apoyar a la oposición siria civilizada y democrática. Así que los apoyan, los arman y después al otro día se unen a ISIS. ¿No pueden pensar un paso más adelante? No defendemos este tipo de política de los Estados Unidos. Lo consideramos errónea. Esto daña a todas las partes, incluyendo a ustedes, los Estados Unidos. Ahí tenían la filosa declaración de Vladimir Putin que desnuda al pueblo norteamericano, más bien a los liderazgos de los Estados Unidos, en función de su permanente lucha contra el Estado Islámico. Finalmente, ¿qué es lo que dice Putin ahí? Que fueron los mismos norteamericanos, el mismo país del norte, el que armó a esos guerreros que hoy son sus principales enemigos. En esta guerra contra el terrorismo hacemos un breve alto, seguimos haciendo esta retrospectiva, una radiografía, biografía completa de Vladimir Putin. Vamos y volvemos. Quiero aprovechar de celebrar, Doc, uno lo hemos dicho en las pantallas de Mentiras Verdaderas, que hoy la red está de cumpleaños. Así que para todos nuestros compañeros, trabajadores, equipos, nosotros somos los que damos la cara, ¿no, Doc? Pero detrás hay un equipo humano inmenso que construyen este querido canal, Doc, y que hoy estamos todos de cumpleaños festejando un año más de vida en toda nuestra programación. 26 años, Ignacio. Se sacó foto hasta con la torta, Doc. Efectivamente. Yo le saqué la foto. Además que yo me acuerdo que cuando hice mi práctica profesional como periodista, lo hice en el departamento de prensa de la red, cuando la red tenía 6 meses de vida. No me diga, Doc. Hace ya mucho tiempo. ¿Usted técnicamente es una suerte de fundador de este canal? De alguna forma, en estos sentidos, claro. Así que feliz cumpleaños a la red, un canal donde al menos tenemos libertad editorial para poder hablar estas cosas que en otras partes no se pueden hablar. Ignacio. Y por eso estamos aquí, Doc, y en ningún otro lado. Dejábamos pendiente antes del corte declaraciones tremendamente filosas en torno a la política bélica internacional de los Estados Unidos en esta obsesión con el Estado Islámico. Vladimir Putin sacaba el velo de los ojos y decía, a ver, espérate, ¿cuál fue el país que armó a esos guerreros, calificándolos de mercenarios, que atacan según el mejor postor? Las cosas están en la mesa, ¿ya? Aquí el origen del Estado Islámico está vinculado, bueno, a los Estados Unidos, según Putin. Y bueno, ¿y por qué no, como lo decía, por qué no nos preguntamos quién compra el petróleo que vendía el Estado Islámico? Una treintena de países vinculados a Occidente también. Sí, claro. Pero la guinda de la torta en toda esta faceta, de alguna forma, de gran estadista de Vladimir Putin, tiene relación con, bueno, con todo el escándalo último tiempo que vincula a Putin teniendo una injerencia en todo lo que fue la elección de Donald Trump, supuestamente a través de la internet y de, bueno, de hackers y de otras personas, habrían influido. Y si esto es así, ¿por qué es la guinda de la torta? Algunos dicen que habría sido Vladimir Putin el que puso a Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos. Qué gran conspiración, Doc, eso. Y si esto es así, evidentemente
es el hombre más poderoso del mundo. Pero tenemos la declaración donde Vladimir Putin se refiere a esta supuesta intervención rusa en las elecciones de Donald Trump. Vamos a verla y que hable por sí solo. Con el mismo fin se usa la histeria creada en los Estados Unidos sobre la supuesta influencia de Rusia sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Parece que en este país existen muchos problemas interiores, como por ejemplo la violencia también realizada por la policía, y deberían dedicarse a estos temas en los debates políticos, pero parece que no tienen mucho que decir a la sociedad y a las élites. Y es mucho más fácil dispersar la atención de los electores hablando sobre las amenazas por ejemplo, de los hackers rusos. ¿Acaso ustedes realmente piensan que Rusia es capaz de influir en la elección del pueblo estadounidense? ¿Acaso Estados Unidos son una república bananera? Que quede claro, Ignacio, evidentemente él no reconoce una intervención en la elección de Donald Trump, pero de alguna forma perfila con esta declaración la influencia que tiene Vladimir Putin en el mundo actual. Por eso, ¿le convenía a Vladimir Putin un Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos? es tan relativo eso, Ignacio. Evidentemente uno lo va a tener que ir viendo con el tiempo, pero sea lo que sea, los amigos tienen antecedentes importantes para comenzar a distinguir quién es Vladimir Putin. Desde nuestra perspectiva podemos contribuir en decir que fue y es un gran espía, tiene una cara de espía, tiene otra cara de dictador justo o demócrata autoritario y evidentemente tiene esta tercera cara del estadista hoy por hoy más influyente de la Tierra. Por eso se habla de que es el hombre más poderoso del mundo en la actualidad. Doctor Fire.